venimos con una noticia que en realidad se publica en los medios en virtud de que el INDEC ha publicado los datos, que tiene que ver con el aumento del endeudamiento externo en dólares, que yo introduzco el tema diciendo esta es la deuda que importa. ¿Por qué digo esto? Porque durante el gobierno anterior se hablaba del endeudamiento en dólares, pero además se machacaba mucho en el endeudamiento en pesos internos con ANSES, con el Banco Central. Bueno, es un endeudamiento, este segundo que menciono, mucho más fácil, mucho más financiable, menos costoso para el Estado. Ahora, el endeudamiento en dólares que el macrismo está encarando y que vamos a ver ahora en una primera placa, no paró de crecer. Vamos a ver primero cómo estábamos al cuarto trimestre de 2015, podríamos decir la herencia recibida del gobierno anterior. 170.625 millones de dólares. Básicamente es lo heredado del gobierno anterior, y en el sector público solamente 100.000 millones de dólares podríamos resumir. Ese es el punto de partida del gobierno de Mauricio Macri en materia de deuda externa en dólares. ¿Por qué hacemos énfasis en este tipo de deuda? Porque es la que entra en default. Es la deuda que es difícil de pagar, porque esos dólares hay que conseguirlos del exterior. No se fabrican los dólares, no se imprimen en Argentina. Ahora vemos, al tercer trimestre de 2016, por ejemplo, ya estamos hablando al mes de septiembre del año pasado, aumentó a 188.778, casi 190.000 millones de dólares. Si miramos, era 170 el punto de partida. Ya tenemos 20.000 millones de dólares de la nada, suponiendo además que debió haber sido menos el endeudamiento porque se le pagó los fondos buitre. Ese fue el discurso de pago de los fondos buitre, que se iba a desendeudar el país. El sector público ya sumaba 123.000 millones de dólares. O sea, todos los argentinos empezamos a deber con el macrismo 20.000 millones de dólares más. Ahora, al cuarto trimestre de 2016, ya vemos que los últimos 3 meses del año se emitieron 2.750 millones de dólares en títulos, 1.100 millones de dólares emitieron las empresas. Esto es muy importante, porque habla del endeudamiento del sector privado, no solo del Estado. El sector privado se había desendeudado fuertemente durante los últimos 15 años y de hecho el proceso de endeudamiento del sector privado empezó con la última dictadura militar en 1976. Hoy comienza de nuevo. Y 900 millones de dólares en bonos provinciales. Entonces, ¿qué tenemos? Endeudamiento del Tesoro Nacional o del Estado Nacional, de las empresas y de las provincias. Vamos a ver ahora en una tercera placa lo que yo creo que es una de las causas, ¿no?, para este gobierno nacional que explican... Iba a hablar del déficit, del fenomenal endeudamiento. Vamos a ver ahora una desagregación todavía más importante que tiene que ver con el mes de enero, porque recién estábamos mostrando finales del 2016. Bueno, ¿qué pasó ahora, estos últimos 25 días, podríamos decir? 7.000 millones de dólares en bonos, ¿no?, del Tesoro. 6.000 millones de dólares prestaron los bancos internacionales. El repo. 750 millones de dólares emitieron las empresas. Esto es Pampa Energía. 4.000 millones de dólares en letes, letras del Tesoro. Todo esto en este último mes solamente. Ya totalizamos 211.278 millones de dólares al día de la fecha. Y recuerdo que el punto de partida era 170, o sea, 40.000 millones de dólares más en un abrir y cerrar de ojos, yo diría. Ahora sí vamos a la última placa, que también es un dato que sale hoy en varios medios de comunicación. No sé si se ve bien acá, pero es 4,8 el déficit fiscal del año 2016. Y es curioso porque para el gobierno nacional esto es una victoria, ¿no? Es un déficit bajo. El problema es que en el gobierno anterior el déficit era de 4,3 en el 2015, con lo cual la primera noticia es aumentó el déficit fiscal. Pero hay un agravante. Contabilizando el blanqueo, esto da 4,8. El blanqueo supuso ingreso fiscal extraordinario. Sin el blanqueo, si no hubiera ingresado ese dinero, 5,95, casi 6% de déficit fiscal. Incluso, Víctor Hugo, hay una consultora, un banco que es Goldman Sachs, que ya está previendo el déficit fiscal sin blanqueo para 2017 porque considera que fue un ingreso extraordinario. O sea, Julia, es decir, que todo el desastre que han hecho, dejando a cientos de miles de personas sin trabajo, aumentando las facturas como lo ha tenido que padecer toda la población,
disminuyendo la capacidad del salario en una cifra ciertamente muy importante, disminuyendo la capacidad de compra y también en un porcentaje significativo de los jubilados, atacando a la asignación universal por hijo. Todo esto se ha hecho emitiendo más dinero del que emitían antes, porque emitir en dólares es lo mismo que tomar la famosa maquinita que tanto criticaban antes. Por otra parte, el endeudamiento previsto es todavía superior. Y cuando hay deuda, lo que hay también es falta de soberanía, porque después vienen y le dicen qué es lo que tiene que hacer el gobierno de un país para juntar la plata que les permita pagarles. Y entonces, cuando se hace el presupuesto, miran qué es lo que se puede acotar: la educación, la salud, y por ahí van. Y este es el futuro inexorable por el que va a atravesar en los próximos años la República Argentina.